Y el día de hoy en la prestigiada revista nacional MX, nuestro compañero Esteban David Rodríguez, un destacado periodista investigador que trabaja para esta revista, pues publicó el día de hoy una pieza donde pues menciona, hace un comparativo entre lo que sucede en la península de Yucatán en cuanto a seguridad entre el estado de Yucatán y sus vecinos estados de Campeche y de Quintana Roo. Tenemos el gusto, el honor de tener en la línea a nuestro compañero Esteban David Rodríguez de la revista digital MX para que nos platique de esta interesante nota. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Santiago. Al contrario, el honor es mío. Platícanos, ¿cómo está esta nota tuya donde mencionas a nuestro estado, querido estado de Yucatán? ¿Cómo está la cosa? Pues mira, como tú sabes, desde hace varios años Yucatán viene siendo un caso extraño en la geografía nacional y especialmente en la geografía de la seguridad pública. A diferencia del resto del país, donde prácticamente pues se han ido entregando gobiernos municipales, se han ido entregando legisladores, se han ido entregando gobiernos estatales al crimen. En Yucatán vemos que las cifras de seguridad pues son contrastantes. Así que como ponemos en el texto, en la cabeza del texto, pues Yucatán es un vecino dispar en el violento barrio del sureste mexicano, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, ahí enseguida a unos cuantos kilómetros de la frontera yucateca, a Cancún o a Ciudad del Carmen, pues vemos la cantidad de ejecuciones anuales que rebasan las 70 en ambas ciudades, o la violencia en Campeche, donde arrancaron el año con 3 ejecuciones. Ya no digamos Chiapas, donde reciben en su desesperación por la falta de resultados institucionales, la población de Chiapas recibe con aplausos y loas a los miembros del grupo delictivo conocido como Cártel de Sinaloa. Entonces, pues es una prenda de distinción para no solo en el país, especialmente en el sureste, donde cada vez más se deterioran las condiciones de seguridad. Lo mismo en Campeche que en Tabasco. Vemos cómo cerró Tabasco el año, ¿no? con Villahermosa prácticamente tomada por el crimen, y todavía las autoridades se atrevieron a decir que se trataba de propaganda de sus adversarios. Ya no digamos Oaxaca, etcétera, ¿no? Campeche, Quintana Roo. Y Yucatán, sin embargo, pues ha tenido un gran éxito con su política de seguridad. Y bueno, como lo decía su gobernador, pues hay una importante cuestión de inversión. Retomo una de sus declaraciones que dijo ahora que López Obrador visitó Yucatán, visitó Mérida. Dijo Mauricio Vila: en el año 2018, cuando llegamos al gobierno, el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública era de 1.549 millones de pesos. Hoy, dice él, aumentó 138%, pasando a 13.687 millones de pesos. Entonces, pues, se trata de una circunstancia clave, porque pues todos sabemos que los grandes flujos de dinero del crimen organizado pues les permiten tener un gran arsenal de armamento, una gran capacidad logística, etcétera, que con mucha frecuencia en el resto de las entidades las policías no tienen, ¿no? Ese sería mi primer comentario. Sí, es lo que comentas es evidente. Aquí nosotros en la ciudad pues de Mérida vemos esto, el armamento y los vehículos que utiliza la policía del estado, pues sí son pues, realmente de muy buena calidad. Y pues también hay otro tema, que aquí en Yucatán
desde hace muchos años, no sé si recordarás cuando se empezó a impulsar lo del mando único. Aquí en Yucatán ya desde hacía mucho tiempo la Secretaría de Seguridad Pública, no solamente en este gobierno, sino también en gobiernos anteriores, pues ya se hacía cargo prácticamente de este mando único, ya existía, pues las policías municipales son muy pequeñas y prácticamente es la policía estatal la que se hace cargo de todo por acá. ¿Y cuáles serían los siguientes comentarios, amigo? Sí, bueno, precisamente esta cuestión del mando único en otros estados no ha tenido éxito, pero ¿por qué? Pues obviamente de acuerdo con las regiones hay circunstancias diferentes. Por ejemplo, en el Triángulo del Norte, que se conoce ahí, Durango, Sinaloa, Sonora, pues es muy difícil que esto prospere porque pues efectivamente tienen un gran control, pero además los grupos criminales, pero además la geografía impide realmente que las instituciones tengan un control mayor, ¿no? Que al menos disputen en cuanto a capacidad operativa a los grupos criminales. No es así, se quedan muy lejos. Obviamente también en las costas es diferente, lo mismo en el centro del país es diferente. Pero fíjate que aquí me gustaría subrayar cómo es que aplicaron esta fusión con la Marina y con el Ejército Mexicano para formar las famosas BUM, ¿no? Uh-huh. Que operan también en distintos lugares y que lo que han terminado a hacer en muchos estados pues son parte de de la propia estructura criminal, como es en el caso de Michoacán o en el caso de parte del Estado de México, ¿no? Donde se confunden y se fusionan con los grupos criminales regionales o con los grupos dominantes de las franquicias criminales nacionales, porque ya ves que ahora tenemos el cártel de Jalisco o el cártel de Sinaloa, sí, pues operando en todos lados, ¿no? Entonces, habría que preguntarse hasta dónde ha sido eficaz esta integración de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad. Yo creo que es un fracaso y ahí está el último informe, que es de lo que hablamos la última vez que tuve la oportunidad de platicar contigo, y pues ahí están los números y no parece que sea el camino correcto. Sí, es correcto. Bueno, hace unos días se inauguró el Parque de la Plancha, que pues creo que también escuchaste algo de eso porque vino el presidente a hacer la inauguración del Tren Maya y también se inauguró el Parque de la Plancha. Y fíjate que tuve la oportunidad de visitar el Parque de la Plancha hace unos días y pues pues lo construyó el ejército y sigue bajo resguardo del ejército. Hace unos días también el gobernador del estado de Yucatán anunció que el estadio de béisbol, el Estadio de los Leones de Yucatán, que es un equipo que tiene mucho prestigio en la Liga Mexicana de Béisbol, iba a ser remodelado por la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Digo esto en adición a lo que tú comentas, compañero, de que ha habido una buena coordinación entre las fuerzas federales con las fuerzas locales. Sí, mira, eso es muy interesante lo que dices, porque tenemos por un lado haciendo al ejército, distribuyendo de pronto medicamentos, y lo tenemos manejando aduanas y manejando una línea aérea, y lo tenemos construyendo este parque y en el Tren Maya y en el aeropuerto, en el AIFA, etcétera. Pero cuando viene una catástrofe como la de Acapulco, que antes estábamos acostumbrados a que había una reacción rapidísima del ejército mexicano con su famoso plan DN3 que surge en 1985 con la cuestión del sismo, o que se aplica con mayor éxito en ese momento. A partir de ese momento, pues tenemos ahora la tragedia de Acapulco del tifón Otis, que pegó en el mes de octubre, y pasan las horas y los días y las semanas y no había la reacción del ejército a que estábamos acostumbrados en este tipo de catástrofes.
¿Por qué? Pues porque estaban precisamente en el AIFA, en Yucatán haciendo el Tren Maya, porque estaban en aduanas. Obviamente no pueden encargarse de todo. Así es una realidad. Compañero, ¿dónde podemos leer tu trabajo completo? Pues en mx.com o bien en m-x.com.mx. Ahí está el texto de hoy dedicado a Yucatán, que se titula Yucatán vecino dispara en el violento sureste mexicano. Pues amigo Esteban David Rodríguez, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, y aquí en Yucatán tienes tu casa, ya sabes, cuando quieras venir aquí en Sol Yucatán Radio te recibiremos como un héroe por el gran periodista que eres, y realmente te respetamos mucho tu trabajo. Muchas gracias por compartir con nuestro auditorio. Al contrario, querido Santiago, un abrazo y saludos para todos. Él fue Esteban David Rodríguez, compañero periodista de investigación de la revista digital MX, quien nos compartió aquí con el auditorio pues su reciente artículo del estado de la seguridad de Yucatán comparado con el sureste mexicano. Soy Santiago Alamilla, esto es A la Milla con el Sol.